CNN Radio, siempre del lado de la información. Bueno, muy bien, seguimos ahora y seguimos en CNN Radio Rosario. Esto es con sentido común. Les contaba hace un ratito algunas cosas que habían pasado ayer en Rosario: sicarios, asesinatos, la misma historia de siempre, la misma historia de cada día. También les dije que el nuevo ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, aparentemente va a hacer anuncios hoy para Rosario, después de que su antecesora prácticamente no le diera ninguna atención a Rosario y al conflicto que tenemos desde hace tantos años. Nosotros vamos a conversar ahora con quien fuera, en su momento, secretario de Gestión Federal del Ministerio de Seguridad de la Nación. Es actualmente candidato a diputado, es Gerardo Milman. ¿Cómo le va, Gerardo? Buen día. Marcelo Fernández, mucho gusto. ¿Qué tal? Buen día, Marcelo. Gerardo, cuénteme un poco cuál fue la experiencia que tuvieron ustedes con Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad de la Nación con relación a Rosario. ¿Qué experiencia tienen? ¿Qué análisis hacen de las cosas que pasaban en ese momento y qué pasan ahora? Por favor. Bueno, efectivamente nosotros establecimos un plan muy ambicioso para la ciudad de Rosario cuando estábamos en el Ministerio de Seguridad, en coordinación en aquel momento con quien era ministro, Maximiliano Puyaro, con el gobierno provincial, con la justicia, con el Ministerio de la Acusación, con los jueces federales. Nos reuníamos permanentemente con los jueces federales para poder estar online ante causas de narcotráfico, y había una dotación por parte de las fuerzas federales muy importante, mayor a la que hay hoy en la ciudad de Rosario, pero sobre todo, más allá de la cantidad, lo que le dedicamos mucho es a la investigación e inteligencia criminal. Nosotros le dejamos al actual gobierno información muy precisa respecto de cómo se mueven las bandas en la ciudad de Rosario. Nosotros, como es de público conocimiento, logramos desbaratar varias de estas bandas. Hay muchos que siguen aún detenidos manejando el negocio de la narcocriminalidad desde los servicios penitenciarios, tanto provincial como federal, como se ha visto recientemente que eso sigue funcionando, lamentablemente. Pero teníamos bien identificadas. Rosario tiene aproximadamente 9 bandas más grandes, si se quiere, y después un mapa de células más pequeñas que se disputan el narcomenudeo en el territorio. Por lo tanto, hay manera de atacarlo. Por eso nosotros habíamos conseguido, luego del Rosario Sangra, de la situación más crítica, poder bajar la tasa de homicidios en la ciudad, poder avanzar en eso, en un trabajo conjunto de fuerzas federales con la policía de la provincia de Santa Fe, y bueno, creemos que a partir de la asunción de este nuevo gobierno, lamentablemente se ha retrocedido y se ha abandonado un trabajo que es diario, digamos. No es que uno manda 300, en general se dicen gendarmes, pero Rosario cuenta con Policía Federal, con Prefectura Naval Argentina, con Gendarmería, por supuesto, y también Policía de Seguridad de Seguridad aeroportuaria, digamos. Tiene las 4 fuerzas federales, y establecimos también una política que llamamos de barrios seguros en determinados barrios donde la gente en la noche lo único que escuchaba eran las balaceras, y nosotros lo recorrimos, inclusive con la ministra, y la gente nos decía que, bueno, por fin podían salir a la calle sin temor. También se aumentaron otras dependencias del Estado que empezaron a estar más presentes, de manera tal que no es que no se pueda hacer nada, no es que hay que resignarse, hay que sacarse la venda ideológica y trabajar de manera coordinada y eficaz, y con investigación e inteligencia criminal. Gerardo, hay algo que le quiero preguntar, que es lo siguiente.
quien pueda, no digo terminar, es imposible terminar con esto, pero quien pueda poner bajo estándares de cierta normalidad lo que pasa hoy en Rosario, cierta normalidad para la Argentina no es la panacea, porque Argentina en términos generales está bastante complicado, pero Rosario está 10 veces más complicado que el resto. Quienes puedan poner bajo estándares de cierta normalidad lo que pasa en Rosario se transforma automáticamente no en héroe local, sino en héroe nacional, porque esto ha trascendido, todo el país sabe lo que pasa en Rosario. Este, ¿por qué entonces desde la política local, provincial o nacional no hay nadie que tome la determinación de, con todas las fuerzas con las que cuenta el Estado, y entendiendo que es un tema complejo y difícil, no venir y transformarse en héroe tratando de llevar esto a cánones normales o razonables? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No se le dedica atención? ¿No hay decisión política? El tema, acá en Santa Fe, muchos dentro de la política que se hacen los distraídos, miran para otro lado, hablan de proyectitos, de cositas, pero no hablan de inseguridad nunca. Todos se parecen no querer meterse en esto. ¿Cuál, ¿Cuál es su análisis sobre esta situación? Porque la verdad que el que lo puede acomodar un poco nomás es héroe. Bueno, primero la provincia tiene que querer, digamos, siempre la potestad sobre el poder de policía, según nuestra Constitución Nacional, es de la provincia. Digamos, las provincias se reservaron para sí el poder de policía. Entonces Sí. la provincia tiene que poder. Nosotros cuando llevamos adelante nuestra propuesta para Rosario, no pudimos llevarla a fondo porque tuvimos dificultades con Sí, ponernos. se filtraban operativos por parte de la policía corrupta. No solo que se filtraran, sino que nosotros teníamos un diagnóstico que el entonces lamentablemente extinto gobernador Lifshitz no aceptó, que era mucho más ambicioso, y bueno, logramos una mesa de coordinación junto con la provincia en trabajar mejor. Eso hizo que bajaran notablemente los índices de homicidios, y poder comprender de alguna manera cómo funcionaban los distintos clanes, que son muchas veces clanes familiares, diferente por ahí a lo que uno puede ver en una película de Netflix, o hay un manejo diferente. Pero nosotros teníamos un abordaje más integral que le planteamos al entonces gobernador, y el entonces gobernador lo sintió como que era una amenaza, entre comillas, si se quiere, el planteo nuestro de casi una intervención por parte del gobierno nacional en términos de política de seguridad. Nosotros creíamos que había que tomar, que el gobierno nacional, sobre todo la gendarmería, tenía que tomar las riendas de muchos espacios que son hoy potestad del gobierno provincial. Así que tuvimos que acceder, por el bien de los rosarinos, digamos, de acuerdo a los planteos de la provincia, a una política intermedia, que de todas maneras... Ahí discúlpeme, Gerardo, lo voy a corregir. No fue por el bien de los rosarinos, fue por el bien del ex gobernador Lifshitz. Una cuestión política, porque no quiso que se interviniera la provincia. No, lo que me refiero es que nosotros podríamos haber dicho, bueno, si no se hace lo que nosotros... Claro, bueno. Tenemos, no hacemos nada. Entiendo. Entonces, por el bien de los rosarinos, ante la posibilidad de que no se pudiera avanzar en nada, acordamos lo que políticamente podíamos acordar, que es una posición intermedia. Claro. A eso me refería. Sí, entiendo su punto. Que era más que nada. Sí. A eso me refiero. Claro, entiendo. Eso produjo una baja de la tasa de homicidios, produjo la detención de los cabecillas de la banda de los monos, de Alvarado, de distintas bandas, desestructuración de comiso de armas muy importantes, operativos muy grandes, que obviamente cuando uno hace un operativo muy grande y participan tantas fuerzas, es difícil conservar la confidencialidad, ¿no? Sí. Yo recuerdo haber estado en Rosario
toda una noche para salir a las 6 de la mañana con las 4 fuerzas federales, hacer operativos en la ciudad con cientos de efectivos, con domicilios. Bueno, trabajamos muy bien con varios fiscales que tienen causas, porque nosotros entendemos que el trabajo que hay que hacer en Rosario requiere una unificación de las causas. Lamentablemente el circuito judicial hace que a veces un fiscal tenga una causa y en la casa de al lado, con el mismo clan, la tenga otro fiscal, porque por sorteo cayó en otra fiscalía. Bueno, nosotros habíamos avanzado en un acuerdo para poder intercambiar información y abrir las causas que cada fiscalía tenía, y así poder encontrar los nexos y las comuniones que había entre la causa que tiene una fiscalía y la causa que tiene otra fiscalía, cuando en realidad estaban investigando la misma banda delictiva, y poder atacar a cada banda delictiva en su totalidad, no dejarlos de una vereda y atacarlos de la otra, porque eso lo único que hace es regular el negocio en beneficio de alguna de las bandas o de algún sector de una de las bandas. Ujú. Entonces eso requiere también un trabajo de cooperación muy grande en este caso con las fiscalías provinciales, porque tienen a su cargo el narcomenudeo, y también se trata del ingreso de la droga a la ciudad de Rosario, que ya ahí estamos hablando de cargamentos más importantes, no tanto narcomenudeo. Ahí requiere de mucho trabajo con la justicia federal. Hemos también tenido buenos momentos con la justicia federal, y también entredichos que han sido públicos, están en los diarios de época de aquel momento, discusiones con la justicia federal acerca de que por ahí uno necesitaba y requería un allanamiento y eso se demoraba, o no tenía la celeridad que uno desde el Ejecutivo veía que necesitaba. Pero Claro. bueno, requiere estar constantemente. Nosotros teníamos ahí destacado personal de primera línea de la gendarmería a cargo del operativo, y los homicidios se pueden ver en la tasa de homicidios que claramente habían bajado. Claro, Gerardo, lo que Ahora han vuelto a subir. se nota con lo que usted nos está diciendo es que el combate contra el narcotráfico va a ser complicado porque intervienen tantas jurisdicciones, tantas divisiones, y es tan complejo coordinar todo eso, que por esos huecos se filtra el narcotráfico, es decir, justicia federal, justicia provincial, eh, gobernadores, Ministerio de Seguridad Provincial, Ministerio de Seguridad Nacional, Policía Federal, la verdad que coordinar todo eso es realmente complejo, sinceramente complejo, y si hay alguno que va un poquito más atrás que el otro, ya deja un hueco. Es un tema que habría que abordarlo desde una reestructuración para pelearle al narcotráfico. Me parece que hay que hacerlo con otra estructura del Estado, me parece, no con todas estas jurisdicciones y con todos estos con estrategias tan diferentes. Usted mismo nos contaba la distinta forma, el distinto criterio que tenía la provincia con la nación en ese momento. En el mientras tanto, el narcotráfico le da para adelante, incluso comprando muchas de las voluntades de todas estas jurisdicciones que juegan para el otro equipo, ¿no? Se pone difícil, me parece. Obviamente que el delito en esto tiene una facilidad, que es que no respeta normas, reglas, divisiones Claro. jurídicas ni políticas, no tiene esa dificultad, y esa es su ventaja. Por eso nuestro diagnóstico era que había que unificar el comando de operaciones bajo una sola autoridad. Bueno, y eso por ahí, en términos políticos, significa la resignación por parte del gobierno de la provincia en algunos temas que son de su jurisdicción, y la coordinación sí con las distintas justicias, federal y ordinaria, provincial, a los efectos de que los allanamientos salgan en el momento que tienen que salir, que no se demoren, que alguien pueda centralizar toda la información. Nosotros centralizamos con las 4 fuerzas federales que están a nuestra disposición todo lo que era el entramado de las bandas. Cuando fue la
la balacera a las distintas autoridades que estaban juzgando, ya sean jueces, fiscales, en los domicilios de parientes. Bueno, nosotros hicimos un trabajo sobre cuáles eran los domicilios, cuáles eran los posibles domicilios en el cual luego de la primera oleada podían pasar esas balaceras. Los identificamos, pudimos detener en ese momento que no volvieron a ocurrir porque apostamos fuerzas de seguridad resguardando justamente esos objetivos posibles. Hay manera, yo creo decirle a los rosarinos que hay manera de hacerlo, lo que hace falta es decisión política tanto de la provincia como del gobierno nacional. Gerardo, le agradezco mucho, ha sido muy amable. A ustedes, buenos días, gracias. Buen día, adiós, hasta luego. Conversábamos con el señor Gerardo Milman. Fue, mientras Patricia Bullrich fue ministra de Seguridad de la Nación, secretario de Gestión Federal del Ministerio. Bueno, interesante alguna de las cosas que nos dijo. Me guardo dos. Una, que ya lo planteamos tantas veces nosotros, ¿no? Es muy difícil coordinar un combate contra el narcotráfico cuando tenés tantas jurisdicciones y tantos organismos manejados por tantas personas distintas. Punto uno. No hay una coordinación general, común. Punto dos, en base a esto, manifiesta que le propusieron al gobernador Lifshitz en ese momento venir con todo, bajar y tener un comando unificado con fuerzas federales en manos de Gendarmería, y el gobernador Lifshitz no lo aceptó porque iba a aparecer una intervención. Yo me imagino, no lo aceptó por una cuestión política, por una cuestión de que iba a quedar golpeada su imagen como gobernador. Entiendo que privilegió eso a la solución del problema de fondo. Entiendo, puedo estar equivocado. Me quedo con estas dos cosas de esta charla con Gerardo Milman.